Muchas cámaras grandes, cámaras 360, pero ¿qué pasa con las cámaras deportivas compactas? Las más pequeñas para llevarme a cualquier lado. Pues hoy te cuento mi top en relación calidad-precio. Y te las voy a ir contando en orden, de menor a mayor precio. Así que si tienes claro tu presupuesto, te viene genial. Y empezamos por uno de los últimos modelos lanzados al mercado que tienen unas dimensiones realmente compactas. Esta SJ-Cam C300 que ya he analizado en el canal y que te dejo la review por aquí arriba, es una cámara muy compacta que cuenta con pantalla frontal táctil de 1,33 pulgadas y que además puede capturar vídeo hasta 4K 30 frames por segundo. Gracias al potente pack de accesorios que se incluyen, la vas a poder mejorar como con esta batería extraíble de 2800 mAh y que además te añade otra pantalla táctil de las mismas dimensiones, por lo que vas a contar con dos pantallas. Si nos ceñimos a los resultados, bastante justos, más que el resto de cámaras de este recopilatorio, así como la estabilización, que podría mejorar un poco. Pero claro, estamos hablando del modelo más barato, rozando los 150 euros, y que además cuenta con Bluetooth y Wi-Fi, pero que no te va a dar unos resultados como los del siguiente modelo. Saltamos ahora a la ya conocida marca Insta360 con la cámara deportiva más compacta y que merece la pena comprar, la Go, pero la 2. Calidad del sensor, vídeo hasta 2K, un estabilizador de imagen espectacular y sobre todo un tamaño ultra compacto para llegar a ser una de las mejores cámaras compactas ahora mismo y que te dejo la comparativa frente a la DJI Action 2 por aquí arriba. Una cámara pensada para que lleves en todo momento, ya sea en el pecho, con su potente colgante, como puedes ver en muchos de mis vídeos, y es que es muy cómoda, fácil de llevar y fácil de usar. Simplemente te la pones, le das una vez y ya está grabando. Capacidades de 32, 64 GB o 128 de almacenamiento que no puedes ampliar mediante tarjeta microSD, tenlo en cuenta, y que cuando quieras la guardas en su diminuto estuche y ya vas a tener cargando la batería, además de poder usarlo como trípode o control remoto. El problema que tenemos ahora es su precio, y es que no está a la venta en la mayoría de tiendas, pero la puedes encontrar de segunda mano o quizás últimas unidades de stock en algunas tiendas por debajo de los 190 euros. Aún así, te la dejo en un enlace en la descripción. Si llevas siguiéndome algún tiempo en el canal, sabrás que es una cámara que siempre me gustó mucho, la DJI Action 2, y que además siempre busco ofertas para mandaros a través del canal de Telegram, al igual que muchos accesorios. Así que si todavía no te has unido, hazlo ya. Tienes el link en la descripción. Una potente cámara modular cuyo módulo principal es 100% independiente, ultra compacta con 56 gramos de peso, buenísimos materiales de fabricación y que cuenta con una pantalla táctil integrada que funciona genial. Pero para mí, unos resultados y una estabilización que le dan varias vueltas a los del modelo anterior, así como un conjunto de módulos que puedes comprar adicionalmente, como la batería extra o la doble pantalla táctil, que vienen genial, para ampliar la potencia de este modelo, que además cuenta con memoria integrada de 32 GB por si se te olvida tu tarjeta microSD. Una función que no tienen ni siquiera las mejores cámaras deportivas en calidad-precio de este año, como ya te he contado en este vídeo que te dejo aquí arriba. Quizás en la luz baja sufre un poco, pero para mí es uno de los mejores modelos a comprar en la relación calidad-precio y además está rozando los 250 euros. Te dejo el enlace en la descripción. Y por cierto, ya que estás ahí abajo, no se te olvide suscribirte al canal y dejarme un buen like al vídeo. Seguimos. De la marca china DJI saltamos a otra marca oriental, Insta360. Y es que como no podía ser de otra manera, la renovación del modelo Go 2, la Go 3, da unos resultados más interesantes aún, aunque obviamente sube de precio. Nos seguimos encontrando con un modelo ultra compacto, aunque ya ha crecido algo de tamaño, no te creas, hasta los 35 gramos por sí sola y que con su estuche se va hasta los 131 gramos. ¡Ojo!
Misma calidad del sensor, vídeo hasta 2,7K, un estabilizador de imagen espectacular Flow State de la marca, pero que conseguimos llevar hasta el siguiente nivel gracias a este nuevo estuche, que la convierte en una cámara totalmente completa. Cuenta además con pantalla táctil plegable de 2,2 pulgadas y decenas de funciones que ya te conté en su review completa y en el vídeo de los mejores trucos de la Go 3 que os dejo por aquí arriba. Funciones tan potentes como control remoto desde el estuche, la pregrabación, la grabación programada o los diferentes modos de disparo como el free frame que puedes exportar tanto en vertical, horizontal o cuadrado, todo ello a posteriori. El precio sube y bastante, pero si me aceptas un consejo, yo compraría el modelo de 64 GB que es más que suficiente y con mi enlace te vas a llevar el estuche oficial de regalo. Gratis. Y por si te lo preguntas, no se trata de una cámara diferente al modelo anterior, pero la verdad es que no hay tantos modelos de este tipo de cámaras compactas en el mercado y sobre todo que merezca la pena. Recientemente la marca china Insta360 ha lanzado otra versión, en este caso con un potente color negro que ya te he enseñado en un vídeo a fondo y que te dejo por aquí arriba. Mismas funciones exactamente, pero con un color que va mucho mejor con mi estilo y sobre todo con mi ropa, cuando me la pongo con el colgante magnético. ¿No te parece? Dime en los comentarios cuál de estas 5 cámaras te vas a comprar y ahora te voy a dejar con 2 recopilatorios que necesitas ver antes de comprarte una cámara. Y recuerda, los enlaces en la descripción del vídeo. ¡Nos vemos!